Un saludo a todas mis compañeras y compañeros diputados. Con su venia, presidente. Una vez más, por medio de esta tribuna, pido de la manera más atenta y creo que ya enérgica a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas pague adeudos que se deben. Este Congreso está terminando siendo como un departamento de cobranzas hacia muchos proveedores a los cuales se les debe. Y hoy, una vez más, por citar nada más uno, porque en breve voy a presentar una lista de tantos proveedores que vienen aquí que no se les paga. Hoy hablamos de nueva cuenta de la constructora Diamante, a la cual se le debe, ¿sí?, por un recinto ferial que se hizo en Tapachula, la cantidad de 2,449,000 pesos. Y de la construcción del muro de contención en cauce del río Jamaipac, ubicado en el barrio de Santa Marta, también en Tapachula, por 2,924,000 pesos. La Secretaría de Hacienda hace caso omiso. Esto no se hizo en este tiempo en el que yo me encuentro, pero es un adeudo que está, ¿sí? Y se tiene que pagar, porque así se van juntando adeudos y adeudos y que nunca se pagan porque, como quien dice, yo no los autoricé, pero las obras ya están hechas. Bien. Asimismo, también quiero hacer una mención especial al personal de salud de Héroes en la Pandemia. El personal de salud contratado por INSABI quiere agradecer por mi conducto al personal militar encargado de gestionar los recursos para la atención de la denominada pandemia COVID-19, ya que desde el 16 de abril del 2020 al 15 de junio del 2021 siempre existió un trato armonioso y de respeto, siempre conforme a la ley y previendo en tiempo y forma el equipo de protección personal, tan pronto como éste arribó a las instalaciones, así como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que fueron contratados sin ningún tipo de discriminación y otorgando capacitación adecuada al personal de salud. Destacada labor del teniente coronel Alfredo Edgardo Ochoa Flores, asesor técnico y médico especialista de nuestro Ejército Mexicano, así como el teniente coronel Adolfo Robles Murillo y el teniente coronel Eduardo Cobos Castillejos, responsables de la gestión de la clínica en diferentes periodos, de quienes siempre se recibió el personal un trato cordial y respetuoso. Se hicieron varios contratos del INSABI, el Ejército actuó de manera correcta e incorrupta. El INSABI suspende estos contratos, sobre todo aquí en Chiapas, esta es la información que nos están dando. Hay casos confirmados por 11,895 personas y casos sospechosos por 38,000. Los datos oficiales del portal están en https datos COVID-19. El caso es de que ya no se hacen los contratos para personas de Chiapas, en los cuales tenemos entendido que nuestro presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones que son héroes, que arriesgaron su vida para atender a personas con COVID y que se les iba a dar una base. ¿Qué sucede en Chiapas una vez más? No lo sabemos. ¿Quién va a sacar la cara aquí en Chiapas por este personal, tomando en consideración que si no se reactivan estos contratos y desafortunadamente llegase a haber un rebrote, pues es, como decimos aquí, con la pena y vuelven a regresar otra vez, ¿no? No es posible, la verdad no es posible. En fin. Hablar de Chiapas no solo es hablar de sus riquezas naturales, de sus tradiciones y de su cultura, es hablar de la más alta marginación en pueblos y comunidades. Es uno de los estados más ricos y pobres a la vez en este país, en donde familias enteras viven en la más extrema pobreza. Es mirar la cruda realidad de un sistema político que por décadas ha golpeado la fragilidad de la economía de los que menos tienen, reduciendo su pequeño patrimonio a la nada, exactamente, a la nada. Hablar de Chiapas es ver una rebelión que se gestó en consecuencia de estos males
que por décadas han golpeado a los pobres. Chiapas tiene enormes cantidades de recursos económicos, pero el campo no produce lo que debe tras el levantamiento armado de 1994, en donde, por cierto, pocos recuerdan que existe aún un conflicto que no ha sido resuelto, y en donde las autoridades federales, sobre todo el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República de aquel entonces, es decir, de 1994, firmaron los llamados Acuerdos de San Andrés y que fueron violatoriamente modificados. Ese conflicto ahí sigue parado y dejando a su suerte, es decir, se sigue administrando el conflicto. Repito, el campo no produjo nada en esa época ni en esta tampoco. Hoy pareciera ser que volvemos a esta realidad histórica en donde unos cuantos saquean el erario público y el resto de la población sufre las consecuencias de esta pésima política en Chiapas. Chiapas durante muchos años fue el primer productor de diversos granos. Era famoso por sus producciones de maíz, de frijol, de cacao, entre otros. Sin embargo, hoy los campos están dejados a su suerte, olvidados, sin una política real de reactivación económica que nos puede revertir el proceso de ser dependientes de otros lados para poder proveer al pueblo de los granos básicos. Y por eso pido a la Federación y al Estado que escuchen el llamado de los agricultores. No podemos seguir siendo rehenes de los precios internacionales del maíz, el frijol, el arroz, siendo que Chiapas es una tierra que tiene el potencial para poder desarrollarla. Por cierto, ¿qué fue del Soconusco? ¿Qué fue de los ganaderos que habían aquí en Chiapas? Solo vemos ahora, actualmente, ahorita, aquí en Chiapas, la excesiva venta de bebidas embriagantes, el futuro de Chiapas, como sucede en San Cristóbal de las Casas, lleno de bares en su centro histórico, y se ve una imagen turística sexual. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Quién frena esto? ¿Quién interviene en esto? Nadie, absolutamente nadie. Todo tiene un precio, todo tiene un tráfico de influencias y no pasa absolutamente nada acá en nuestro estado de Chiapas. Las cosechas además se ven dañadas por temporales de lluvia o en su caso por heladas a falta de fertilizantes también. Recuerdo que muchas de esas organizaciones, que son, por cierto, organizaciones patito, es decir, no tienen agremiados y fueron y son beneficiadas por sus líderes más bien. La corrupción infectó el verdadero interés de esos programas federales y estatales. Vengo caminando en comunidades alejadas de los centros urbanos municipales para detectar que la extrema miseria en Chiapas, y claro, bueno, no me equivoqué, que alguien me demuestre lo contrario. Si alguien me dice que en Chiapas somos un emporio económico, si alguien me puede decir que en Chiapas no hay miseria, si alguien me puede decir que en Chiapas hay una gobernabilidad estable, lo felicito o la felicito. Pero creo que es un sentir del Congreso, es un sentir de la ciudadanía en la cual podemos ver que no estamos del todo bien aquí en Chiapas. Quiero aclarar que esto no es culpa de quien está al frente de los programas de esta índole, sino de los malos trabajadores que, aprovechando la ignorancia de la gente, abusan para quitarles el poco recurso que puedan tener bajo promesas de darles más y mejores apoyos, que lógicamente nunca llegan, y si llegan, llegan mermados. Compañeros, creo que es ahí donde coadyuvan nosotros los legisladores, y no una negligencia, corrupción y falta de gobernabilidad. También quiero citar que este flagelo de la pobreza ha dejado comunidades semivacías, es decir, lugares en donde los hombres migran a la ciudad y se van del estado para tener mejores ingresos, lo que ha ocasionado un incremento de cinturones de miseria en diferentes ciudades de este estado de Chiapas, sin contar quienes se arriesgan y buscan el llamado sueño americano. Y para culminar mi participación, aunque les parezca una retórica cansada,
y su paciencia se canse y su agotamiento de hoy les gane, quiero seguir haciendo el llamado para que se atienda de manera urgente el caso de las agresiones con armas de grueso calibre en los municipios de Chalchihuitán y Aldama, que las autoridades federales intervengan para que en Santa Marta, Chenaló, se pueda liberar también de ese grupo paramilitar que los tiene amenazados. No esperemos que una nueva masacre enlute el corazón de Chiapas. No permitamos que Chiapas siga siendo la nota roja por ataques de grupos armados. Chiapas no solo es en México con un porcentaje de una gran etnia indígena. Chiapas es una potencia explotada para beneficio de pocos y maldición de muchos. Y por último, qué bien que se bajó el punto número 2 con respecto a bomberos y protección civil. Eso lo vamos a deliberar los 40 diputados y en su momento vamos a emitir nuestro voto como corresponda, conforme a derecho y conforme a nuestro sentido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.